Era las 7:30 de la mañana en el Palacio Presidencial de Burkina Faso, y el capitán Ibrahim Traoré esperaba ver Fatou Diallo cuando entró en su oficina como de costumbre. Esta tranquila mujer de 48 años era la empleada de confianza que había estado limpiando meticulosamente la oficina de Traoré todas las mañanas durante los últimos 2 años, vaciando los botes de basura y organizando su escritorio. Pero hoy era diferente. En el escritorio de Traoré había un informe impactante de los servicios de inteligencia de Mali en Fatou. Diallo era, en realidad, un agente profesional que había estado robando sistemáticamente los secretos de Estado más secretos de Burkina Faso. Durante los últimos 24 meses, esta aparentemente común miembro del personal de limpieza había registrado todo en la oficina presidencial, a la que entraba 3 veces al día, desde papeles de desecho hasta conversaciones telefónicas, desde notas en el escritorio hasta contraseñas de computadora. Había presenciado las reuniones más íntimas de Traoré, aprendido decisiones críticas con antelación y transmitido regularmente toda esta información a los servicios de inteligencia extranjeros. Ahora, en las próximas 6 horas, se revelaría la mayor violación de seguridad en la historia de Burkina Faso y Traoré tendría que decidir cómo eliminar esta insidiosa amenaza dentro de su propio palacio. Esta historia se remonta a 26 meses. Antes, cuando Fatou comenzó a trabajar en el Palacio Presidencial, en ese momento Fatou tenía un perfil completamente normal. Madre de 3 hijos, viuda, una mujer ordinaria que experimentaba dificultades económicas en el Departamento de Recursos Humanos del Palacio Presidencial. Había aprobado su solicitud a través de los controles de seguridad rutinarios. Las referencias eran positivas y la investigación de seguridad no reveló circunstancias sospechosas. Sin embargo, la verdadera historia de Fatou era muy diferente. De hecho, había sido seleccionada y entrenada cuidadosamente por agentes de inteligencia extranjeros que se acercaron a ella. Este proceso comenzó inmediatamente después de que Traoré asumiera el poder. Los servicios de inteligencia occidentales querían monitorear de cerca las políticas del nuevo líder de Burkina Faso y necesitaban una fuente dentro del palacio para ello. En el enfoque inicial hacia Fatou, había sido planeado de manera muy hábil. Mientras luchaba con dificultades económicas, fue contactada en nombre de una organización benéfica. Esta organización ofreció cubrir los gastos educativos de sus hijos. A cambio, solo se solicitaba información sobre el ambiente general en el lugar de trabajo. Estas solicitudes, que inicialmente parecían completamente inocentes, gradualmente se volvieron más específicas. Durante los primeros 6 meses, solo se solicitó a Fatou información general. ¿Quién trabaja en el palacio? ¿Qué departamentos existen? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Esta información parecía inofensiva, pero en realidad formaba la base de la operación de inteligencia. A partir del 7º mes, las demandas cambiaron. Ahora se le pidió a Fatou que fotografiara papeles en los botes de basura. La mayoría de estos papeles eran notas de reuniones, borradores de decisiones e incluso fotocopias de documentos secretos. Fatou inicialmente dudó, pero el futuro de sus hijos estaba en juego. Hacia el final del primer año, Fatou se había convertido en un agente profesional en todos los sentidos. Estaba fotografiando documentos con pequeñas cámaras, grabando conversaciones con dispositivos de micrófono ocultos e incluso leyendo y memorizando notas en el escritorio de Traoré. En el segundo año, la operación se volvió aún más compleja. A Fatou se le dieron pequeños dispositivos que le permitirían acceder a la computadora de Traoré. Así, simples dispositivos proporcionaban acceso a archivos importantes cuando se conectaban. Fatou usó estos dispositivos mientras limpiaba para acceder a información crítica en los momentos más críticos. Fatou presenció las reuniones más secretas de Traoré. A veces, el presidente hacía llamadas telefónicas importantes en su oficina. A veces discutía problemas críticos con sus asesores cercanos. Fatou escuchaba atentamente todo mientras limpiaba. Durante este proceso, la información que obtuvo Fatou fue tremenda. Las estrategias militares de Burkina Faso, los planes económicos, las negociaciones diplomáticas, incluso los pensamientos personales de Traoré. Todo fue grabado y transmitido regularmente. Sin embargo, la sospecha de Traoré comenzó con un detalle inesperado. En marzo de 2024, se filtró un importante plan de operación militar antes de que siquiera se aprobara. Este plan solo era conocido por un número muy limitado de personas. Traoré comenzó a investigar la fuente de la filtración de la información. Las primeras sospechas se dirigieron a ejecutivos de alto nivel, ministros, generales, asesores. Todos fueron sometidos a escrutinio. Sin embargo, no se detectaron circunstancias sospechosas en ninguno de ellos. La investigación de seguridad se amplió. En la segunda fase, se examinaron al personal técnico, expertos en computadoras, técnicos de comunicación, guardias de seguridad. Nuevamente, no se obtuvieron hallazgos concretos. La investigación se estancó. En la tercera fase, los servicios de inteligencia de Mali intentaron un enfoque diferente. Se comenzaron a analizar los
movimientos diarios de todo el personal del palacio. ¿Quién está en dónde, cuándo, con qué frecuencia? Este análisis reveló un resultado inesperado. Fatou Diallo exhibió comportamientos diferentes a los del resto del personal de limpieza, mientras que el tiempo normal de limpieza era de 15 a 20 minutos. Ella permanecía en la oficina de 45 minutos, o 1 hora. Además, a diferencia de otros empleados, siempre trabajaba sola. Los servicios de inteligencia de Mali pusieron a Fatou bajo vigilancia encubierta. En la primera semana no se observaron circunstancias sospechosas. Sin embargo, en la segunda semana, ocurrió un desarrollo inesperado. Después de salir del trabajo, Fatou fue a un pequeño café en una zona diferente de la ciudad en lugar de ir directamente a casa. En este café tuvo una breve reunión con una persona no identificada. La reunión duró 10 minutos y no hubo intercambio alguno. A los servicios de inteligencia de Mali encontraron esta situación sospechosa y comenzaron una vigilancia más cercana. En la segunda reunión que fue monitoreada, Fatou llevaba un pequeño sobre. Este sobre fue entregado a la otra parte durante la reunión. Ahora, los servicios de inteligencia de Mali tenían evidencia concreta. Fatou estaba filtrando información. Sin embargo, en lugar de finalizar la operación de inmediato, los servicios de inteligencia de Mali decidieron actuar de manera más estratégica, decidiendo monitorear a Fatou durante aproximadamente un mes más para revelar todas las dimensiones de la operación. Este proceso de vigilancia de un mes reveló resultados sorprendentes. Fatou estaba recolectando información no solo de la oficina de Trou, sino también de diferentes partes del palacio. Estaba fotografiando notas mientras limpiaba el salón de reuniones del gabinete, encontrando documentos críticos al revisar la basura en el centro de seguridad, e incluso obteniendo información de otros empleados que trabajaban en la cocina. El descubrimiento más sorprendente fue la sofisticación de los métodos que usaba. Cámaras simples, dispositivos de grabación de voz y herramientas de conexión a computadoras. Estos métodos eran señales de una operación de inteligencia. Los servicios de inteligencia de Mali también identificaron a las personas con las que estuvo en contacto. El primer punto de contacto fue un intermediario local, pero la verdadera conexión se extendió a un servicio de inteligencia extranjero. En este descubrimiento cambió completamente la dimensión del incidente en la última semana de abril de 2024. Los servicios de inteligencia de Mali presentaron su informe detallado a Trower. El informe fue completo y reveló las actividades de Fatou durante aproximadamente 2 años. Trower se sorprendió al leer el informe. Según el informe, Fatou había fotografiado cientos de documentos secretos. Entre estos documentos se encontraban planes militares, estrategias económicas, correspondencia diplomática e incluso las notas personales de Troan. También había grabado numerosas conversaciones telefónicas críticas. Aún peor, parte de la información obtenida por Fatou había sido utilizada en acciones hostiles contra Burkina Faso. Algunas iniciativas diplomáticas habían sido saboteadas. En las negociaciones económicas fracasaron porque se conocieron con antelación. Tras comprender la gravedad de la situación, Trey desarrolló un plan de acción de emergencia. La primera decisión fue no sacar inmediatamente a Fatou de su puesto, sino exponerla de manera controlada. Esta estrategia tenía como objetivo revelar todas las dimensiones de la operación. En la mañana del 5 de mayo de 2024, Prea continuó su rutina habitual. Fu llegó a limpiar la oficina como de costumbre. Sin embargo, esta vez, cámaras secretas grababan cada uno de sus movimientos. Los servicios de inteligencia de Mali querían analizar los métodos de trabajo de Fatou en detalle. Observación reveló lo profesional que era Fatou. Parecía muy natural mientras limpiaba, pero al mismo tiempo estaba recogiendo información de manera sistemática. Rápidamente fotografiaba papeles mientras organizaba el escritorio. Retiraba selectivamente documentos de la basura y conectaba dispositivos de computadora en secreto mientras trabajaba cerca del ordenador. El momento más crítico ocurrió. Durante una llamada telefónica de Trou, Fatou actuó como si estuviera limpiando, mientras en realidad escuchaba cada palabra. Incluso tomó notas rápidamente de los puntos importantes de la conversación después de que terminó la llamada telefónica. Al final de este día de observación, los servicios de inteligencia de Mali prepararon un plan completo de operación. Se determinó el momento y el método más adecuados para capturar a Fatou. El objetivo era tanto capturar a Fatou como identificar a otros miembros de la operación. La operación de captura se llevó a cabo el 12 de mayo de 2024. Fatou llegó a trabajar según su rutina normal y comenzó a limpiar la oficina de Treer. Sin embargo, esta vez permaneció en la oficina
durante un tiempo inusualmente largo. El tiempo normal de limpieza había sido superado. Se observaron movimientos sospechosos. Fatou revisó los papeles en la basura como de costumbre y seleccionó y retiró varios documentos importantes después de fotografiar rápidamente los documentos. Acercó el pequeño dispositivo de computadora al escritorio de Trow en ese preciso momento. Los servicios de inteligencia de Mali tomaron acción. La puerta de la oficina se abrió y 3 oficiales de inteligencia entraron. Fu no entendió lo que estaba pasando al principio. Todavía tenía la cámara en la mano y el dispositivo de computadora estaba sobre el escritorio. La fuga era imposible. Fatou Diallo está bajo arresto por cargos de espionaje, anunció el líder de la operación. El rostro de Fatou se puso pálido. La operación secreta de 2 años había terminado. En el primer interrogatorio, Fatou trató de negar. Solo es limpio. No sé nada, dijo. Sin embargo, cuando los servicios de inteligencia de Mali presentaron las pruebas una por una, la defensa de Fatou se desplomó. Al segundo día, Fatou comenzó a confesar. Primero, admitió haber recibido dinero para la educación de sus hijos. Luego, dijo que fue obligada a recopilar información. Finalmente, contó toda la operación en detalle. Las confesiones de Fatou revelaron las dimensiones de la operación. Durante aproximadamente 2 años, había recibido grandes cantidades de dinero. Este dinero se había utilizado para la educación de sus hijos y los gastos de vida. Sin embargo, el precio fue la seguridad nacional de Burkina Faso. La declaración más sorprendente fue sobre la motivación de Fatou. Lo hice por el futuro de mis hijos. No tenía otra opción, dijo Anne. Esta declaración reveló la dimensión emocional de la operación. A medida que la investigación avanzaba, también surgieron otras dimensiones de la operación. Fatou no trabajaba sola, al menos otras 2 personas en el palacio estaban involucradas en actividades sospechosas. Anse amplió la investigación de seguridad. El segundo sospechoso era un asistente de cocina que trabajaba en la cocina. Esta persona escuchaba las conversaciones privadas que los ministros mantenían durante sus descansos para comer. El tercer sospechoso era personal técnico que tenía acceso a los sistemas de comunicación. Estos descubrimientos mostraron cuán grandes eran las brechas de seguridad en Burkina Faso. Incluso los empleados que parecían más inocentes del palacio podían representar riesgos de seguridad ante la gravedad de la situación. Traoré inició una reforma de seguridad integral. Primero, todo el personal del palacio fue sometido nuevamente a controles de seguridad. Durante este proceso se encontró que 12 personas representaban riesgos de seguridad. La segunda reforma fue las medidas de seguridad tecnológicas. Se instalaron cámaras de seguridad avanzadas en las oficinas. Los sistemas informáticos fueron cifrados y se estrechó el control de acceso. El sistema de eliminación de desechos también fue modificado. La tercera reforma fue la capacitación del personal. Todos los empleados recibieron una capacitación integral sobre seguridad. Se les enseñó cómo detectar situaciones sospechosas y cómo reportarlas. El juicio de Fatou tuvo lugar en octubre de 2024 en la corte. Ella admitió completamente su culpabilidad y expresó su remordimiento. Traicioné a mi país. Estoy lista para pagar el precio, dijo Anne. Sin embargo, el tribunal también tuvo en cuenta las circunstancias especiales de la situación de Fatou. Ser madre viuda de 3 hijos, estar experimentando dificultades económicas y estar bajo amenaza, fueron factores atenuantes. Como resultado, Fatou fue sentenciada a 8 años de prisión. Sin embargo, con la reducción por buen comportamiento, su sentencia se redujo a 5 años. También se le exigió que devolviera el dinero que había recibido. Otros miembros de la operación también fueron capturados y juzgados. El intermediario local recibió 6 años, el trabajador de cocina 4 años, y el personal técnico 7 años de prisión. Las conexiones con inteligencia extranjera fueron expuestas y deportadas. Este incidente cambió fundamentalmente la comprensión de la seguridad de Burkina Faso. Ahora nadie era considerado inocente. Incluso los empleados más ordinarios eran considerados riesgos potenciales. Traoré, en su declaración después del incidente, dijo: la historia de Fatou nos enseñó una lección importante. La seguridad es importante no solo en las puertas, sino en cada momento de la vida diaria. Seremos mucho más cuidadosos a partir de ahora. Esta declaración enfatizó el aspecto instructivo de la operación. No solo fue una violación de seguridad, sino también una guía sobre cómo mejorar el sistema. 6 meses después, se evaluaron los resultados de las reformas de seguridad. Los casos de violación de seguridad en el palacio habían caído a 0. La motivación del personal había aumentado. La conciencia de seguridad se había desarrollado. Un año después, la historia de Fatou entró en la literatura de seguridad internacional. Comenzó a ser enseñada como un estudio de caso en cursos titulados Gestión de amenazas internas. El desarrollo más interesante fue el proceso de prisión de Fatou en la vida en prisión.
comenzó a consultar con expertos en seguridad. Ella estaba enseñando cómo cerrar las brechas de seguridad, explicando métodos de espionaje. 2 años después, el sistema de seguridad de Burkina Faso se había convertido en uno de los sistemas más avanzados de África. La Operación Fatou fue el catalizador de esta transformación. Traoré, en su evaluación, en el 3er aniversario de la operación, dijo: Fatou nos enseñó una lección amarga, pero gracias a esta lección, nos hicimos mucho más fuertes. Ahora, el sistema de seguridad de Burkina Faso es tomado como ejemplo. Estas palabras resumieron como: la crisis se transformó en una oportunidad. El efecto más duradero de la operación se experimentó en el sistema de selección personal. Ahora, los controles de seguridad se realizaban de manera mucho más exhaustiva. Los perfiles psicológicos de los empleados también fueron examinados, y se aplicó un sistema de monitoreo continuo. La historia de Fatou ocupó su lugar en los libros de texto de los expertos en seguridad como el ejemplo clásico de amenaza interna. Se convirtió en el caso principal, mostrando cómo las personas que parecen ordinarias pueden representar riesgos de seguridad importantes. 4 años después, Fatou fue liberada anticipadamente de prisión. Su sentencia fue reducida debido a su buen comportamiento y sus contribuciones al campo de la seguridad. Cuando fue liberada, solicitó una reunión con Traoré. Esta reunión fue muy emotiva. Fatou admitió nuevamente sus errores y pidió perdón. Traoré dijo: todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Hoy en día Fatou trabaja como consultora en una empresa de seguridad civil. Ella ayuda a cerrar las brechas de seguridad compartiendo sus experiencias. Su vida ha cambiado completamente. El legado más importante de la operación fue la transformación de la cultura de seguridad de Burkina Faso. Ahora, la seguridad no solo se ve como el trabajo de los profesionales, sino como una responsabilidad de todos. El aspecto menos conocido de la operación fue el perfil psicológico de Fatou. Los expertos determinaron que ella estaba en la categoría de agente forzado. Su verdadera motivación no era ideológica, sino completamente económica. Esta situación proporcionó pistas importantes sobre cómo podrían prevenirse amenazas similares. La reacción personal de Traoré también fue digna de mención después de superar el impacto inicial. Mostró comprensión en lugar de enojo hacia Fatou. Ella también es madre. Lo hizo por sus hijos. Dijo que este enfoque era otro indicador de su capacidad de liderazgo. Uno de los momentos más traumáticos se experimentó durante la captura de Fatou. Cuando fue sorprendida con el dispositivo de computadora en la mano, ella rompió en llanto y preguntó: ¿qué pasará con mis hijos? Esta escena reveló la dimensión humana de la operación. El resultado más interesante de las reformas de seguridad fue la adopción del principio de confiar, pero verificar. Ahora nadie era confiado ciegamente, pero al mismo tiempo, nadie era tratado como culpable. Se había logrado la paz. La historia de Fatou también fue estudiada en otros países africanos. Países como Ghana, Senegal y Mali tomaron medidas para cerrar brechas de seguridad similares. El efecto de la operación se volvió regional. La dimensión mediática de la operación también fue impresionante. Las agencias de noticias internacionales anunciaron el incidente como una historia de espionaje real. Los medios internacionales prepararon análisis titulados "La vida secreta del personal de limpieza". Traoré, al evaluar la operación 5 años después, dijo: la operación FO nos mostró lo frágil que puede ser la seguridad. Pero al mismo tiempo aprendimos que incluso las mayores amenazas pueden superarse con las medidas adecuadas. En conclusión, esta operación secreta que operó en el corazón del Palacio Presidencial durante 2 años no fue solo una violación de seguridad, fue un punto de inflexión histórico que cambió fundamentalmente la comprensión de la seguridad en Burkina Faso, fortaleció el sistema y permitió la preparación contra futuras amenazas. La historia de Fatou es tanto trágica como instructiva. La desesperación de una madre muestra cómo se explotan las redes de espionaje internacionales, pero al mismo tiempo, demuestra que cada crisis puede convertirse en una oportunidad con el enfoque adecuado. Hoy en día, el sistema de seguridad de Burkina Faso está a niveles mundiales. Detrás de este éxito está la amarga lección que Fatou enseñó. Su traición, paradójicamente, fortaleció la seguridad del país. Como resultado, la operación de espionaje de aproximadamente 2 años de Fatou Diallo permanecerá como un punto de inflexión en la historia de la seguridad de Burkina Faso. Esta historia muestra tanto lo cerca que pueden estar las amenazas como que cada dificultad puede superarse con las medidas adecuadas.